Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su programa informativo de historia favorito. Hoy veremos un tema muy serio e importante a tratar en nuestra sociedad, ya que esto es una cosa fundamental para definir cómo es la política mexicana, mencionando dos sucesos que son muy parecidos. Hablaremos de los hechos ocurridos el 26 de septiembre del 2014 y los sucesos del 2 de octubre de 1968. Sobre todo, el cómo se relacionan entre sí y por qué es importante tener conciencia sobre lo ocurrido. La mayoría de la información que vamos a proporcionar en este episodio la sacamos del libro de Iguala Ayotzinapa del autor Fernando Escalante, Gonzalvo y Julián Canseco Ibarra. Dicho todo esto, comencemos. Primeramente, ubiquémonos en los sucesos del 2 de octubre de 1968, en donde en la Ciudad de México se suscitó una terrible matanza ocurrida en Tlatelolco, más específicamente en la Plaza de las Tres Culturas, provocando la muerte de más de 300 personas. Todo comienza con el julio de 1968. Durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se iniciaron una serie de manifestaciones estudiantiles en la Ciudad de México que criticaban el autoritarismo del gobierno, apoyaban las protestas en el mundo, pedían que se respetara la autonomía universitaria y exigían la libertad de los presos políticos. En el movimiento participaron estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional, IPN, y la preparatoria Isaac Ocheterana, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Luego de eso, debido a los Juegos Olímpicos que se celebran en la Ciudad de México, el ejército entra a la Plaza de las Tres Culturas. En esta ocasión, la autoridad llamó a los granaderos, que no se limitaron a detener el enfrentamiento, sino que agredieron a los estudiantes con saña, invadiendo incluso los edificios escolares. Con la consumación de esta terrible matanza, el Estado mexicano realizó graves violaciones a los derechos humanos de la población, que son los siguientes: derecho a la vida, derecho a la libre expresión, derecho a la seguridad jurídica, derecho a la libertad, derecho a la legalidad, derecho a la procuración de la justicia de los agravios y sus familias, derecho a la integridad personal, derecho a la protección contra la detención arbitraria. Hoy en día, la frase 2 de octubre, no se olvida, es un grito en contra de la impunidad, el olvido y la amnesia colectiva. Así, lejos de perder la vigencia al repetirse año tras año, se ha convertido en un gran símbolo de impacto ejemplar que tuvo en México el movimiento estudiantil de 1968. Ahora aclararemos lo sucedido en el acontecimiento del 26 de septiembre del 2014, o mejor conocido como el caso de Ayotzinapa. Todo comienza una semana antes de los hechos, donde los estudiantes quieren ir a la marcha del 2 de octubre del 2014. Ahí, cuando según el informe oficial, los 43 empezaron a robar gasolina y autobuses. Entonces se dirigían a la Ciudad de México. Cuando los policías los intentaron detener, los estudiantes lanzaron piedras. Así que los policías los dejan avanzar. Y entonces después llegan los refuerzos y los arrestan. Uno de los autobuses se va y avisa a sus compañeros de la escuela normal. Los policías y los estudiantes empiezan a disparar, dejando como saldo muertes de estudiantes. Mas, sin embargo, los policías confundieron un camión, matando a una persona en el equipo de fútbol que abordaba este, además del chofer de ese autobús. Una señora que pasaba también murió por una bala perdida. Luego de eso, se reportan 57 desaparecidos, pero a lo largo de la noche van apareciendo las personas. Al final solo se reportan 43. Pero, ¿qué sucedió con ellos? Un dato que nos ayuda a todo es que se relaciona al presidente de la delegación con el cártel. La teoría número 1 nos habla de que los jóvenes estudiantes estaban relacionados con el cártel enemigo. Por eso los mandaron a arrestar. Y así, al ser arrestados, se los dieron al cártel. Ellos se encargaron de que desaparecieran en el basurero. La segunda teoría plantea que la policía iba a recuperar cargamentos de drogas, ya que el cártel quería recuperarlo para que no fuera problema para ellos. Finalmente, la teoría 3 nos habla de que en lugar de llevarlos a quemar al basurero, los llevaron al batallón 27.
para quemarlos y desaparecerlos, ya que también se decía que estaban en contra del gobierno. La teoría se refuerza cuando se detectaron señales de teléfonos de algunos desaparecidos en el lugar. Una periodista va y pide información, sin embargo, se la niegan y le piden que dejen su investigación. Bien, ahora sabemos cómo ocurrieron estos dos acontecimientos. Lo que hablaremos es sobre cómo hay cosas parecidas entre estos dos hechos históricos. De eso es lo que nos platicó el libro de Ayotzinapa e Iguala. Ya explicados ambos acontecimientos, procederemos a explicar el primer capítulo del libro titulado El acontecimiento. Podemos decir que en el caso de Ayotzinapa se convirtió en un símbolo, ya que adquirió un peso y un sentido que no se había tenido en ninguna de las masacres de la década anterior. El acontecimiento de Ayotzinapa se convirtió en una nueva significación de la masacre de Tlatelolco. Este es el origen de su peso simbólico, en el caso de la opinión pública. Hay formas de definir el caso de Ayotzinapa como lo intentaron plantear como una lucha contra el crimen organizado. Se sabe que esta no fue la única ni la última masacre de esos años, ni la más sanguinaria. Este capítulo nos relata que la construcción del acontecimiento consistió en hacer de los hechos de Iguala una nueva significación de la masacre de Tlatelolco. Es por eso el enorme peso simbólico que tuvo el caso en la opinión pública. Además, de la razón por la cual el acontecimiento adoptó rasgos concretos que tiene hoy. La masacre de Iguala se construyó en un espacio público como análogo de Tlatelolco. Por eso no es un dato, sino un hecho político. Ahora bien, hablaremos del siguiente capítulo nombrado, el transcurso del tiempo. Este acontecimiento es una construcción cultural y un producto colectivo, ya que el significado se puede interpretar. En el caso de Iguala no estaba claro al principio de qué significaba. Los sujetos no tienen una representación y peso simbólico propio, ya que pues sus acciones no tienen un efecto sistémico, es violencia externa, similar a otro. Después de la masacre, no se conocían los nombres de los desaparecidos ni otros datos. La prensa no tenía conocimiento, solo datos imprecisos sobre que se asociaban con una banda criminal. No se sabía lo que ocurrió con ellos, por lo que ello añadió un dramatismo a la situación. A esto se culpó a la policía y al procurador general, y al él estar relacionado se culpabilizan del crimen. La detención del alcalde de Iguala, de su jefe de policía y la renuncia del gobernador de Guerrero, poco después, tiene relativamente poca importancia, y más bien tiene un efecto de concretar aún más la tensión sobre el gobierno federal. La imagen moral de las autoridades se acabó de perfilar a principios de diciembre, cuando el presidente Enrique Peña Nieto viajó a Guerrero y leyó un discurso que intentaba llamar a la unidad. Sin embargo, en las redes sociales se modificó el sentido de este, de modo que quedó convertida en una muestra de insensibilidad y desprecio, expresándolo con la frase, ya supérenlo. El capítulo 3 nos habla un poco sobre los medios de expresión que utilizaron en aquel momento, como caricaturas políticas, hintos, consignas y mantas de manifestaciones. En el lenguaje de la protesta, lo más significativo es que trata de exactamente los mismos personajes, los mismos héroes y los mismos lemas, y los mismos motivos con los discursos oficiales. No es casualidad. Otro punto interesante es la idea de la revolución como fenómeno histórico abierto hacia el futuro, de infinita vigencia, perfectible e insustituible. Está claro que esa legitimación histórica, por llamarlo de algún modo, pasó progresivamente a un segundo plano, conforme avanza la institucionalización del régimen y se hacía una posible legitimidad apoyando la economía. Nunca se abordó del todo. El capítulo de Tlatelolco como modelo nos habla del momento de la evolución de la cultura. Precisamente es en la masacre de Tlatelolco, aunque el cambio sustantivo comenzó antes. El presidente López Mateos, al dar su discurso, nos habla sobre la idea revolucionaria de la sociedad. Da a entender que cada presidente deja las bases para el régimen, buscando una estabilidad económica y política. Es en el mismo contexto donde surge el movimiento estudiantil. La construcción de Ayotzinapa se basa en asimilar lo que sucedió en Tlatelolco.
Los jóvenes quedaron como héroes al oponerse al mal gobierno. Avatares de la cultura antagónica se llama el capítulo 5 del libro. En este capítulo nos mencionan dos hechos que representan obstáculos para la cultura antagónica. Primero, las elecciones presidenciales del 2000, debido a que se acabó la forma de reelección. Desaparece la idea de una legitimidad de origen, y la victoria del PAN significa que finalmente el pueblo ha vencido, y que por lo tanto está en el gobierno. El segundo hecho presenta mayores complicaciones, ya que fue la llamada Guerra de las Drogas, o Guerra contra el Crimen Organizado, en donde hubo mayor presencia del ejército. Por primera vez en el país hay un discurso de mano dura, ley y orden, tolerancia cero, que justifica la acción de la fuerza pública como nunca antes. El capítulo titulado Las otras versiones nos enseña que hay tres versiones públicas completas. Las tres coinciden en los trazos generales del relato. Señalan como los responsables al alcalde y su jefe de policía, la policía municipal y la Organización de Guerreros Unidos. Los tres ponen la masacre en el contexto de un conflicto entre bandas de criminales. Para hacer un relato coherente en el que el gobierno de Peña Nieto no sea una réplica del gobierno de Díaz Ordaz, en donde los de Tlatelolco no sean los del 43 normalistas, esto es una reiteración de la lucha del pueblo y el Estado. No solo crea ese vacío en una situación en que nada se sabe, sino elaborar los hechos de modo que puedan efectivamente asimilarse al modelo de Tlatelolco. El capítulo 7 nos narra el proceso por el que la desaparición de los normalistas se convierte en un episodio más de una serie represiva, y que por lo tanto convierte al presidente Peña Nieto en trasunto de Gustavo Díaz Ordaz, y que a los normalistas en calca de los estudiantes del 68. Tiene que hacer desaparecer muchas de las características concretas del suceso, y al fin de cuentas eliminar la realidad de Iguala, hacerla insignificante. La historia se repite, el mismo Estado, el mismo ejército, la misma represión. Ayotzinapa es parte de una cadena histórica a la que se pueden sumar muchas otras masacres. Y finalmente, el último capítulo llamado Nocturno, en que nada se oye. A primera vista, Ayotzinapa ejemplifica la forma más simple del acontecimiento, es decir, la reproducción del arquetipo. Eso es lo que ocurre ahora, la masacre de Iguala. No es más que una nueva versión de esto, otro que ya pasó, la masacre de Tlatelolco. Y en los dos casos sucede lo mismo, el Estado asesina al pueblo. No estamos diciendo nada nuevo, es básicamente lo que plantean las pancartas de protesta, las caricaturas y los periodismos. Mucho de lo que se ha escrito en la prensa, en los libros sobre el caso. Por eso resultaba familiar, emblemático. Y así, nada cambia, la lucha sigue. Aquellos estudiantes, estos estudiantes. Aquel Estado, este Estado. Aquel México, este México. En ese sentido, Tlatelolco así es, como se ha dicho más de una vez, una noche interminable. Pero no es el país el que no ha cambiado en su último medio siglo, sino los instrumentos para interpretarlo. Lo que no cambia es el orden cultural, y pagamos las consecuencias de ello. Podemos así concluir que estos dos acontecimientos marcaron un antes y un después en la historia de México, demostrando dos acontecimientos en un contexto similar, de la parte de Díaz Ordaz, de los Echeverría, a los estudiantes de Tlatelolco, mientras de la otra parte está Enrique Peña Nieto con los 43 normalistas. Esto demuestra la cultura antagónica entre el pueblo y el Estado, que es una lucha épica donde el Estado oprime al pueblo para beneficiarse, donde la justicia no es justa para todos, sino para el que tiene el poder. Esto dando como resultado un país donde la expresión es reprimida con violencia extrema. Por eso es importante tener conciencia sobre lo que pasa en el país. Al no cambiar el orden cultural, pagamos las consecuencias de esto. Hasta aquí acaba nuestra explicación sobre el libro de Iguala Ayotzinapa y su importancia sobre nuestra cultura. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo capítulo. Hasta Hasta la la próxima. próxima.